Muy bien, chicos, ahora sí, ya podemos iniciar la clase, ya tengo el libro listo, tengo los acertijos, todo preparado. Bien, iniciemos entonces nuestra clase del día de hoy con dos acertijos que he traído para ustedes. Como siempre digo, que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. ¿Correcto, Samir? La respuesta es la opción A. El punto es para Samir. Voy con el segundo acertijo, chicos, que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. El 99% se equivoca. ¿Y saben por qué se equivocan? Porque no toman en cuenta los paréntesis. Por eso es que se equivocan. Y la respuesta correcta es 2. Muy bien, Cindy. La respuesta correcta es 2. Hay que respetar los paréntesis. ¿Ok? El primer uno me va a quedar positivo. Aquí me quedaría 1 positivo. Pero el segundo me está quedando como negativo. Como tengo un menos delante, digo menos por menos más. A la final me queda 1 más 1, 2. Y esa sería la respuesta del segundo acertijo. Bien, entonces es un punto para Samir, un punto para Cindy. Perfecto, chicos. Entonces ahora sí, podemos continuar con el libro de área. Estamos trabajando el libro de área. Estamos hablando sobre el tema de funciones. Si mal no recuerdo, el día de ayer llegamos hasta dominio y rango de una función. Déjenme entonces abrir el libro y ya vamos a continuar. Bien, entonces, recordemos parte de lo que vimos el día de ayer. Número uno, ¿qué es una función? Yo lo expliqué como que la función es una máquina donde yo introduzco un número y esa máquina lo procesa y me da un resultado. Eso realmente es una función. Ahora, ¿a qué me refería yo con que lo procesa y me da un resultado? Pues precisamente a esto, a la regla de correspondencia. Esa regla de correspondencia es el proceso por el cual va a pasar el número que yo le introduje a la máquina y me va a arrojar un resultado. El día de ayer también vimos lo que era dominio y rango de una función. Y dijimos que el dominio eran los elementos del conjunto de partida y el rango eran los elementos del conjunto de llegada. Decirlo así no estaría correcto. ¿Por qué? Y aquí hay algo importante que el día de ayer no se aclaró y creo que en el video que vimos tampoco nos dieron una aclaratoria completa de esto. Yo voy a borrar algunas cosas por acá para poder hacer un ejemplo el día de hoy. Supónganse que tengo conjunto de partida A y conjunto de llegada B. Y aquí tengo mi función de A hasta B. Bien, en el conjunto de partida yo tengo los números 1, 2 y 3. Y en el conjunto de llegada tengo los números 1, 2, 3 y 4. Y yo introduje en mi máquina los elementos del conjunto de partida. Pasaron por una regla de correspondencia y me dieron un resultado. El resultado fue el siguiente. Cuando introduje el número 1, me dio como resultado el número 1. Cuando introduje el número 2, me dio como resultado el número 2. Y cuando introduje el número 3, me dio como resultado número 3. ¿Quién es el dominio de la función? Si yo digo que el dominio de la función es el conjunto de partida, bien, eso está bien, no hay problema, porque fíjese, el dominio es el 1, el 2 y el 3. Ese es el conjunto de partida. Pero yo no puedo decir que el rango es el conjunto de llegada. ¿Saben por qué no puedo asumirlo así? Porque el 4 sobra
en el conjunto de llegada. El 4 no es imagen de ningún elemento del conjunto de partida. Es decir, el 4 no forma parte del rango de esta función. Entonces, yo no puedo asumir todo el tiempo que el conjunto de partida es el dominio. Ese está bien, pero yo no puedo decir todo el tiempo que el conjunto de llegada es el rango, porque si me sobran elementos en el conjunto de llegada, ellos no son el rango. Aquí el rango únicamente es 1, 2 y 3. Ese es el rango. Se conocen como imagen o recorrido. El rango también se puede llamar imagen o se puede llamar recorrido de la función. Esto fue algo que no se aclaró el día de ayer. Ahí lo estoy aclarando, porque en el video igual el profesor dijo que dominio conjunto de partida, rango conjunto de llegada. No todo el tiempo es así. No todo el tiempo el rango será el conjunto de llegada. Bien, pequeño repaso de lo que hablamos el día de ayer. Nos quedamos entonces por acá. A ver, funciones especiales. Creo que quedamos allí. Funciones especiales. Margarita, por favor, si es tan amable, ¿podría leer donde dice funciones especiales? Margarita, no sé si me habrá escuchado, quisiera saber que me responda para que por favor lea donde dice funciones especiales. Y lamentándolo mucho, el estudiante Margarita no se encuentra en la clase. La tendremos que retirar. Le pedimos entonces a la señorita Chanti. Chanti, haga usted la lectura. Funciones especiales, por favor. Continúe. Continúe, Chanti, continúe. F de X igual a B. Ya, muy bien. Hasta allí. Gracias, Chanti. Su gráfica es una recta horizontal. Cuando usted observe una gráfica y sea una recta horizontal, ya usted tiene que saber que eso es una función constante. Característica de la función constante, que yo le introduzco un número a mi máquina y por las reglas de formación, todo el tiempo me sale el mismo resultado. Es decir, voy a introducirle números a mi siguiente máquina, que tiene esta será su forma, su regla de formación. F de X igual a 3. F de X igual a 3. Entonces empiezo a cambiar los números de X, es decir, le empiezo a introducir números a mi máquina. Si X vale 1, ¿qué pasará con el 3? ¿Cambiará? No, no se ve afectado por nada. El 3 no tiene la X por ninguna parte. Si X vale 1, mira, aquí sigue siendo 3. Si X vale 2, sigue siendo igual a 3. Si X vale 3, sigue siendo igual a 3. Si X vale 4, no importa el número que yo le coloque a X, mi respuesta siempre será 3 porque cumple con esta característica. F de X igual a B. Es decir, B es una constante. En mi regla de formación, mi constante es el número 3. No importa el número que yo le dé a la X, mi respuesta siempre será el número 3. Cuando yo observe una función de este tipo, ya tengo que saber que su gráfica será una línea horizontal y que su nombre es función constante. Listo.
Vamos con el segundo ejemplo. Ok. Ellos dan un ejemplo aquí. La gráfica de la función f de x igual a -3 es la siguiente. Es una línea horizontal que corta al eje de la ordenada en el punto -3. Por lo tanto, el rango de la función será -3. Porque no importa el número que tenga x, la respuesta siempre es 3. Entonces el rango es 3. El dominio, cualquier número real que yo le coloque a x puede ser el dominio. Cualquier número que usted le coloque a x siempre sale como respuesta 3. Entonces, dominio, que son los valores de la x, pueden ser todos los números reales. Pero las imágenes, que es el rango, en la imagen solamente está el número 3, no hay ningún otro número. En esa función, en el ejemplo que me está dando el libro, el dominio son todos los números reales y el rango es -3. Ahora tenemos la función lineal. La función lineal le voy a pedir a Mina si me puede leer la función lineal. El dominio de la función son los reales y el rango de la función es igual a los reales. Ok, continúa. Hasta allí. Gracias a Mina. Entonces, la función lineal me dice que su característica es la siguiente. Es una recta oblicua, es decir, es una recta inclinada. Eso quiere decir que no es ni vertical ni horizontal, es una recta inclinada que siempre tiene que pasar por el origen de coordenadas. Si no pasa por el origen de coordenadas, no es una función lineal. ¿Ok? Eso tiene que estar claro. No es lineal, sino pasa por el origen de coordenadas. Eso sería una función afín. No sé si vamos a ver la función afín más adelante, ¿no? Pero por ahorita, lo que me interesa es que la función lineal es una línea recta, lógicamente, inclinada u oblicua, como usted lo quiere decir, que pasa siempre por el origen. Eso es importante, que pasa siempre por el origen y que cumple con esta característica. F de x igual a m por x. Un ejemplo numérico para que lo vean. F de x será igual a 3x. Esto es una función lineal. Cumple con esta característica. Acá está f de x, aquí también está f de x. La m, que más adelante verán que es la pendiente de la recta, vale 3. Y aquí tienen la otra x. Entonces, esto es una función lineal que pasa por el origen del centro de coordenadas. Mire, si está la función afín, ya la vamos a ver también. Ok. Función identidad. Su regla de correspondencia es que f de x es igual a x. Es decir, la regla de correspondencia me dice que el número que yo le introduzca a mi máquina me dará como resultado el mismo número. Eso es lo que me está diciendo la función identidad. Me dará siempre como resultado el mismo número. En otras palabras, si yo tengo f de x igual a x, y yo le empiezo a colocar numeritos a mi máquina, voy a decir ahora que el valor de x sea 1. Si x es 1, bueno, aquí x también es 1. Si f ahora es 2, f de 2, x es 2 también. F de 3, x es 3. Esto es mi función identidad.
el mismo valor que le coloco yo a mi maquinita, ese será el mismo resultado que me va a arrojar la maquinita. Luego tenemos la función afín. Su regla de correspondencia es la siguiente. F de X es igual a M de MX más B, donde M es distinto de 0. Y B, y esto es algo importante que hay que aclarar acá, B es el corte de la línea recta en el eje de la ordenada. Es decir, en el eje de las Y, para que les quede más claro. ¿Sí? Cuando usted hace la gráfica de esta función, se dará cuenta que es una función lineal también. ¿Por qué digo que es una función lineal? Bueno, porque es una línea recta inclinada, oblicua, pero tiene una diferencia. No pasa por el centro de coordenadas. Y no pasa por el centro de coordenadas precisamente por este valor de B. Ese valor de B es el corte. Sí, yo trazo la línea recta y este valor de B me dice dónde va a cortar la línea recta al eje Y. Eso es lo que me dice B. Veamos si dan un ejemplo acá. Dice, M es la pendiente de la recta, esa es la inclinación de la recta. B es la intersección de la recta con el eje Y. Efectivamente, mire, aquí está el punto B. ¿Qué está haciendo? Está cortando, ese es el punto donde la recta corta al eje Y. El dominio de la función son los reales y el rango de la función son los reales. Me dice, gráfica, se considera que la pendiente es mayor que 0 y que el corte del eje de la ordenada también tiene que ser mayor que 0. No puede ser 0, porque si es 0, entonces eso sencillamente es una función lineal. Es la línea inclinada que pasa por el centro de coordenada. La función afín es una línea inclinada, pero no pasa por el centro de coordenadas. Eso es lo que tienen que tener claro. Aquí está el ejemplo. Grafica la función f, tal que f de x es igual a negativo 1/3 de x más 2. Resolución. Tengo la función. Dice, se ubica en el eje Y el número 2. Aquí está. En el eje Y ubico el número 2. Ahora lo que voy a hacer es buscar la intersección del eje X. Eso es lo que usted tiene que hacer ahora. ¿Cómo? Fácil. ¿Se recuerdan que en la teoría vimos que f de x es igual a y? F de x, lo vimos más arriba, f de x es igual a y. ¿Listo? Ya usted sabe dónde se va a cortar en el eje Y. Usted lo que quiere es su corte ahora del eje X. Para lo cual usted tiene que decir, bueno, que X valga 0, pues. En el primer caso, X vale 0, obtengo el corte de Y. Ahora digo lo contrario. Bueno, ahora que Y valga 0 para encontrar el corte de X. Y eso es lo que están haciendo acá. Me están diciendo que Y es igual a 0. Porque fíjense, esta es la función. Negativo 1/3 de X más 2. Y me dicen que esta función es igual a 0. Ya, pero esta función es igual a Y. O sea, me están diciendo que Y vale 0. Eso es lo que me están diciendo. Y vale 0. Si Y vale 0, X vale 6. Entonces tengo el corte en el eje Y el corte en el eje X. Y usted solamente necesita 2 puntos para trazar una línea recta. Solo 2 puntos necesita para trazar una línea recta. Claro, en el caso de las gráficas, realmente en teoría uno lo que necesita es un solo punto para pasar una línea recta, pero necesito conocer pendiente de la recta también para poderlo hacer con un solo punto. En nuestro caso, solamente necesito 2 puntos para graficar, mi función afín. Lo voy a hacer numéricamente para que entiendan lo que hicieron en este ejemplo. La función realmente será y igual a negativo 1/3 de x más 2. Cuando usted va a realizar la gráfica de una función,
Recuerde siempre hacer una pequeña tablita donde tenga un valor para X y un valor para Y. Esto siempre es importante hacerlo. Y los valores que quiero tomar son los siguientes. Primero que X valga 0 y después que sea Y quien valga 0. Bien, voy a introducirle a mi maquinita, que es esta función, el valor de X0. Me quedaría así. Y será igual negativo 1/3 multiplicado por X, pero estoy diciendo que X vale 0, entonces multiplicado por 0 más 2. Cuando resuelvo, digo, un negativo 1/3 por 0, eso es 0. 0 más 2, mi resultado será 2. Entonces digo, cuando X vale 0, Y vale 2. ¿Qué pasa ahora cuando es Y quien vale 0? Ok. Entonces digo, si Y vale 0, entonces digo 0 es igual a negativo 1/3 que multiplica X más 2. Eso es lo que digo acá. Y comienzo a despejar la X para poder encontrar su valor. Lo primero que digo es que el 2 que está sumando, bueno, lo pasaría a restar al 0, ¿no? Me quedaría por acá como negativo 2 igual a negativo 1/3 de X. Así me quedaría. Ahora bien, ¿qué hago? Me doy cuenta rápidamente acá que el 3 que divide pasa a multiplicar y el negativo 1 que multiplica pasa a dividir y me quedaría negativo 2 por 3 dividido entre negativo 1. Esto será igual a X. 2 por 3, 6, menos entre menos más. Por lo tanto, el valor de X es 6 y lo coloco aquí en mi tabla. Ahí tengo los dos puntos que necesito para hacer la gráfica. Claro, el libro obvió todo el procedimiento y se fue directo a la gráfica, pero básicamente esto es lo que se hace para encontrar los dos puntos y poder entonces efectuar su gráfica. Bien, entonces hemos visto como funciones especiales la función constante, la función lineal, la función identidad, la función afín y nos falta por último la función valor absoluto. Le voy a pedir a Katia que por favor lea la función valor absoluto. Su regla de correspondencia es f de x. ¿Qué quieren decir las dos barritas? ¿Qué quieren decir las dos barritas? Las dos barritas quiere decir valor absoluto de x. Entonces, f de x es igual al valor absoluto de x. ¿Qué va a suceder aquí? A ver, yo voy a hacer un ejemplo para que lo puedan entender. Coloco acá mi maquinita, que es la función f de x, que será igual al valor absoluto de x. Comencemos a introducirle valores a nuestra maquinita. Voy a hacerlo solamente con 4 valores para que sea sencillo. Negativo 2, negativo 1, 0 y 1. Estos son los valores que le voy a introducir a mi máquina. En el primer caso sería f de menos 2 igual valor absoluto de negativo 2. Para el segundo, f de menos 1 sería valor absoluto de negativo 1. Para el tercero, f de 0 será igual a valor absoluto de 0. Y para f de 1 sería valor absoluto
de 1. Las respuestas. ¿Cuál es el valor absoluto de negativo 2? 2. ¿Cuál es el valor absoluto de negativo 1? 1. ¿Cuál es el valor absoluto de 0? 0. ¿Cuál es el valor absoluto de 1? 1. Quiero que observen algo. Por más que introduje valores negativos, mis resultados siempre fueron positivos. Y en la función valor absoluto, los resultados siempre serán positivos. Siempre, 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 siempre van a ser positivos. Entonces, el dominio de la función puede ser cualquier número, por lo tanto puede ser cualquier número real. Dominio de la función, todos los números reales. Pero el rango no son todos los números reales, porque fíjense que en el rango no tengo ningún número negativo. Todos los números son positivos. Entonces, el rango tiene una restricción. Puede valer 0 o mayor que 0, pero menor que 0 no vale, porque nunca voy a obtener un número negativo. Eso no va a suceder, ¿sí? Ok. Por lo tanto, el rango siempre será cerrado en 0 y abierto en más infinito. Fíjense que no toma números negativos. Me está hablando que voy del 0 en adelante. Incluso tomo el 0, pero no soy negativo. ¿Está bien? Observe la gráfica. Esta es la gráfica. Sale una V. ¿Por qué? Porque a pesar de que le coloco un valor negativo, lo tengo positivo. Fíjense que, a ver, yo quiero repetir, aquí tengo negativo 2, voy a colocar aquí el 2. Si coloco el 2 y lo introduzco en la maquinita, me sale como valor absoluto de 2 y eso es 2. Entonces, si voy a graficar, mire, para negativo 2, 2, pero para positivo 2 también es 2. Para negativo 1 es 1, pero para 1 positivo también es 1. Por eso es que su gráfica tiene estas características. Forma una V. ¿Ok? Entonces, bueno, eso era todo lo que teníamos que ver. Ya lo que viene a continuación. Ah, no, sí, todavía tenemos. Vamos a continuar. Continuemos, continuemos, que todavía hay. Por acá veo la función cuadrática. Otra función especial que tenemos acá es la función cuadrática. Su regla de correspondencia es la siguiente. F de x es igual a x al cuadrado más bx más c, donde a es distinto de 0. A tiene que ser distinto de 0 porque a es el coeficiente de la x al cuadrado. Si a es 0, x al cuadrado desaparece y ya dejaría de ser una función cuadrática. Cuando se refiere a que es una función cuadrática, es porque la variable que se está trabajando en la función tiene como exponente el 2. El mayor grado de la variable en este caso será el 2. Por eso se dice que es una función cuadrática. Todas las funciones cuadráticas, su gráfica son una parábola. Todas sus gráficas son una parábola, que pueden ser convexa o cóncava. Convexa, si el coeficiente de la x al cuadrado, es decir, a, es positivo, y cóncava, si en este caso el coeficiente de x al cuadrado, es decir, a, es negativo. ¿Okay? Entonces, tome en cuenta eso, por favor. Cuando se completan cuadrados, es posible expresarlos de la siguiente forma. F de x es igual al coeficiente a, x menos h al cuadrado, más k, que es una constante. A distinto de 0. El vértice de la parábola estará dado por h y k. Ese es el vértice de la parábola. Más adelante verán cómo se calcula h y cómo se calcula k. Análisis de la función cuadrática. Tiene dos raíces reales y diferentes. Para el diferencial,
mayor que 0, entonces tenemos estas dos gráficas. Tienes raíces reales e iguales. Para el diferencial igual a 0, entonces tengo estas dos gráficas. Tiene dos raíces no reales, es decir, imaginarias, números negativos. Ustedes no trabajan los números negativos, o sea, ustedes no trabajan todavía los números complejos. ¿Qué es lo que se refiere aquí con que tiene soluciones imaginarias? En ese caso, el diferencial es negativo. Es decir, voy a tener una raíz cuadrada negativa. Y eso no existe en el campo de los números reales. Por eso es que se dice que las soluciones son imaginarias. Me dan un ejemplo. Grafica la función f, tal que f de x sea igual a x cuadrado menos 6x más 5. Resolución. Se cumplen los cuadrados. Es decir, lo factorizo, ¿no? Aquí lo que hicieron fue factorizar esto. Le ha quedado como x menos 3 elevado al cuadrado menos 4. Entonces ya aquí tengo los vértices. ¿Por qué ya tengo el vértice? Porque ¿quién era el vértice? Según esta ecuación, el vértice es h y k. Y aquí lo tengo. El 3 es h y el negativo 4 vendría a ser k. Ya tiene el vértice. Con el vértice, usted puede darle valores a su maquinita y empezar a encontrar el resto para poderlo graficar. 1, 2. No, yo lo que quiero son los cortes en el eje X y el corte en el eje Y. Porque si yo tengo el vértice, tengo el corte en el eje X y tengo el corte en el eje Y, listo. Al toque yo puedo graficar la parábola. Caso contrario, tendría que empezar a introducir numeritos en mi máquina para empezar a encontrar todos los resultados que me permitan construir una parábola. Ahora bien, acá en el ejercicio lo resuelven, como lo dije en un principio, buscando los cortes de X. Si yo quiero encontrar los cortes de X, repito, quiero encontrar los cortes de X, hago lo mismo que se hizo en la función afín. Digo que Y es igual a 0. Y ahí voy a conseguir los cortes del eje X. Y aquí lo están diciendo. F de X, recuerde que F de X es igual a Y. Entonces, F de X igual a 0. Me están diciendo que Y es igual a 0. Si Y es igual a 0, entonces me queda la siguiente función. X cuadrado menos 6x más 5 igual a 0. ¿Qué hago? Factorizo. Factorizo la función y obtengo entonces los posibles valores o los valores de X. Me está diciendo entonces que esa parábola tiene el vértice en el punto 3 y negativo 4. Aquí está el punto 3 negativo 4. Y va a cortar al eje X en el punto 1 y en el punto 5. Y aquí están los puntos 1 y 5. Con estos tres puntos ya usted puede graficar la función. También quiere entonces el corte de Y. ¿Cómo sé que corta Y en 5? Hago lo mismo que se hace en la función afín. Si quiero el corte de Y, ahora digo que X es igual a 0. Y entonces copio mi ecuación. Sería 0 al cuadrado menos 6 que multiplica 0 más 5. 0 al cuadrado, 0. 6 por 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 más 5, 5. Este 5 es el corte de Y. Ahí lo tiene. Con esos 4 puntos, fácilmente usted puede entonces
graficar su, perdón, su parábola. Bien. Regla práctica para calcular el valor del vértice de la parábola. Bien. Para el vértice de la parábola, usted tendría que encontrar el valor de h y después el valor de k, porque ese es el vértice de su parábola. Entonces, ¿cómo consigo el valor de h? Listo. Tome en cuenta que lo que usted tiene acá es una ecuación cuadrática. Para calcular el valor de h, usted toma y dice negativo b entre 2 veces a. Me voy a valer de esta ecuación, ¿sí? Para poder hacer la demostración. La voy a escribir acá de nuevo. Bueno, acá la tengo. ¿Quién es a? A es el coeficiente que acompaña a x al cuadrado. En este caso va a valer 1. Lo escribo aquí. A será igual a 1. Ahora, ¿quién es b? B es el coeficiente que acompaña a la x que tiene exponente 1. En este caso es negativo 6. Entonces b será igual a negativo 6. Bueno, ya ahí tengo el valor de a y el de b. Voy a la formulita. ¿Quién será h? Ahora digo h será igual a menos b. Pero si b ya es negativo, entonces digo menos por menos más. Entonces me queda 6. Dividido entre 2 veces a. Pero a vale 1. 6 dividido entre 2 por 1, eso es 3. Aquí tengo el valor de h. ¿Qué valor dio h arriba? 3. Aquí está el valor de h. Ahora voy a buscar de dónde salió este negativo 4. Y aplico esta formulita. K es igual a f de h. Ok. Lo que me están queriendo decir es que a mi maquinita, el número que le voy a introducir para conseguir el valor de K es el valor de H. ¿Y cuál fue el valor de H? 3. Entonces, introdúzcale a su maquinita el número 3 a ver qué sucede. Se lo introduzco. F de 3 será igual x al cuadrado, es decir, 3 elevado al cuadrado menos 6 que multiplica x, pero x vale 3 en este caso, más 5. Resolvemos esta expresión y vamos a encontrar entonces el valor de k. 3 al cuadrado, 9. Menos 6 por 3, 18. Más 5. 9 menos 18 me da negativo 9. Negativo 9 más 5 me da negativo 4. ¿Quién es mi vértice? Mi vértice me están diciendo que es el valor de h, que es 3, y el valor de k, negativo 4. Veamos si realmente esos fueron los resultados del ejercicio. Vértice 3, negativo 4. Este es el procedimiento que se debe de utilizar para poder calcular el vértice de la parábola. ¿Ok? Por favor, no lo olviden. Realmente es importante. La mayoría de las funciones que se trabajan son funciones cuadráticas. Cuando usted vaya a la universidad, se dará cuenta que la mayoría de las funciones son curvas. Curvas. Y en la universidad entonces usted verá las integrales. ¿Y qué serán esas integrales? Bueno, las integrales vinieron para poder hacer el cálculo del área precisamente de esas figuras curvas. Para eso se utilizan esas integrales. ¿Y de dónde se produjeron
Esa función es en forma de curva. Ah, bueno, aquí está, de la función cuadrática, es la primera curva que usted tiene allí. Entonces es importante, realmente esto es importante, que ustedes sepan graficar esa parábola, es importante, que sepan cómo calcular el vértice, que sepan cómo calcular los cortes en X, que sepan cómo calcular el corte de Y, eso les garantiza que usted va a trazar una parábola perfecta. Continuamos entonces. Función máximo, no, perdón, a ver, aquí, perdón, función raíz cuadrada. Su regla de correspondencia es f de x igual a la raíz cuadrada de x. Como es la raíz cuadrada de x, es imposible que el valor de x sea negativo. Recuerde que todos los numeritos que usted le introduce a la máquina son el dominio, ¿sí? Al ser el dominio los numeritos de x y ninguno puede ser negativo, entonces esos valores de x tienen que ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito positivo. Quiere decir que el dominio de esa función es cerrado en 0 hasta el más infinito abierto. Ese sería el dominio de la función. Son puros números positivos. El dominio de la función, puros números positivos. No admite negativos. Ahora, raíz cuadrada de un número positivo. ¿Qué voy a obtener como resultado? Otro número positivo, pues. Imposible que consiga la raíz cuadrada de un número negativo. No puedo. No lo puedo hacer dentro de los reales. No está definido. En los reales no está definido. Por lo tanto, el rango, que es el resultado que obtengo de haberle introducido un número a mi maquinita, son también puros números positivos esos resultados. Por lo tanto, el rango será cerrado en 0, porque puede tomar valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Decimales también puede tomar, ¿no? Pero siempre van a ser positivos. E irán hasta el infinito positivo. ¿Ok? Ok, veamos qué más tenemos. La gráfica de funciones. No, ya, esto no es muy interesante para nosotros. Y lo que viene a continuación son los ejercicios. Bien, para los ejercicios, entonces ahí sí tenemos que trabajar nuestro libro de actividades. Ubicamos nuestro libro de actividades en la página 165. Página 165. Deme un minuto mientras yo ubico el libro de actividades, por favor.